Mis hermanos, hoy damos gracias a Dios porque vamos a dar comienzo al estudio de la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses. Hoy vamos a comenzar ya la serie que hemos venido anunciando hace ya algún tiempo. Por eso es que es importante que hoy podamos interiorizar. Este va a ser un mensaje un poco denso, vamos a decirlo así. ¿Por qué denso? Porque tenemos que ubicarnos en el marco histórico, tenemos que ubicarnos en la ciudad de Tesalónica, también en la iglesia allí que estaba en Tesalónica, y una serie de características de aquella región, también de lo que estaba pasando con estos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Pero para poder entender toda la carta, tenemos que ubicarnos en su contexto, y hoy vamos a estar viendo todo esto en 4 versículos, que cuando terminemos de leer el 4, usted se da cuenta de que puede continuar leyendo el 5 en adelante, porque el tema de Tesalonicenses en el capítulo 1, a partir del versículo de 2 en adelante, es el mismo, porque hay una repetición de la acción de gracias del apóstol Pablo por los hermanos que estaban allí en Tesalónica. Pero vamos a detenernos solamente en estos 4 versículos y la semana que viene continuaremos en el versículo 5, enganchándonos también al versículo 4 y los versículos del 2, 3 y 4 que vamos a estar viendo hoy. Pero sí quiero que todos se ubiquen y que todos podamos llegar a conclusiones de lo que queremos estar transmitiendo durante esta serie que hoy comenzamos. El título de la serie es muy sencilla, si puedo volver atrás un momento. Serie primera y segunda de Tesalonicenses. No le vamos a poner títulos a cada sermón. Vamos a tener entonces el título general de toda la serie será esa. Serie primera y segunda de Tesalonicenses, y van a ir viendo por parte. Cuando usted lo busque por internet, usted va a ver parte 1, que es el primer mensaje, parte 2, segundo, parte 3, así. Cada uno de los mensajes van a estar así enumerados para que usted pueda buscarlo y pueda luego volver a recapitular algunas de las enseñanzas. Vamos a leer ahora, que estaba en la pantalla, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, que la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hasta ahí la lectura de la palabra. Si usted se da cuenta, usted puede continuar leyendo porque la idea del pasaje continúa a partir del versículo 5. Pero quiero que todos nos ubiquemos en el contexto. Para ubicarnos en el contexto tenemos que ir a Hechos. Y les voy a invitar a buscar en Hechos capítulo 17. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, escrito por Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Allí vamos a encontrar en el capítulo 17 la visita del apóstol Pablo a Tesalónica, y cómo se organiza exactamente esta iglesia en Tesalónica. Pablo, juntamente con Silas o Silvano, y juntamente con Timoteo, que eran parte del equipo misionero del apóstol Pablo, llegaron a Tesalónica en su segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, Pablo sale con Bernabé y Juan Marcos. ¿Recuerdan los que conocen un poco de Biblia? En ese primer viaje misionero, Pablo hace recorrido juntamente con Bernabé, y en medio del recorrido, Juan Marcos como que le tiemblan las piernas en medio de todo el viaje misionero y deserta y dice, no continúo, y se regresa y no continúa con Pablo y Bernabé en su primer viaje. Cuando comienza el apóstol Pablo a planificar junto con Bernabé su segundo viaje misionero, estaban tratando de buscar todas las rutas y demás, y de pronto sale a relucir nuevamente Juan Marcos. Y Bernabé le dice a Pablo, vamos a traer con nosotros a Juan Marcos. Y Pablo le dice a Bernabé en su segundo viaje misionero, no, Juan Marcos no va con nosotros. Y Bernabé le dice entonces a Pablo, estoy diciéndolo, me parece el diálogo, me imagino a Pablo y a Bernabé, que eran dos grandes hombres de Dios en su tiempo, que hicieron una gran obra. Hablando acerca de esta situación de Juan Marcos, Bernabé le dice, bueno, si Juan Marcos no va con nosotros, yo no voy contigo. Y dice la Biblia que en ese segundo viaje misionero se divide Bernabé de Saulo, y uno tomó una ruta y
el apóstol Pablo, juntamente con su equipo, que ya estaban incluidos Silas, Silvano, también otros de parte que eran parte de este equipo de misioneros como Lucas, también como Timoteo, fueron entonces con la provisión de Dios a este viaje misionero. De ahí entonces siguen la ruta que ellos habían planificado, llegaron a Filipo, y en Filipo allí organizan la iglesia a los filipenses y demás, pero después de Filipo son encarcelados en Filipo, y ahí es donde dice la Biblia que se abrieron las cárceles y estaban orando en la noche y salen de la prisión, según la palabra de Dios en el libro de los Hechos, y cuando salen de Filipo, llegan entonces a Tesalónica. Llegan a Tesalónica. Y en Tesalónica, la Biblia dice que lo primero que hicieron Pablo y Silvano, y en este caso Timoteo, llegaron allí donde estaban los judíos en la sinagoga. Y vamos al pasaje bíblico en el capítulo 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Era una costumbre para el apóstol Pablo de cada vez que llegaba a una ciudad, donde él primero iba era a la sinagoga a hablarle a los judíos. ¿De qué le iba a hablar a los judíos? De Cristo. No había de otra. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, calculen, un día de reposo, ¿cuál era el día de reposo para los judíos? Sábado. Si fueron 3 días de reposo, ¿por qué tiempo estuvo yendo Pablo a la sinagoga? Por 3 semanas seguidas. Por 3 días de reposo fueron el primer sábado y allí Pablo estaba juntamente con los judíos predicándole acerca de Cristo a los judíos. Pasó la semana y llegó el sábado y volvió Pablo a llegar a la sinagoga a predicarle nuevamente a los judíos. Y pasó la otra semana y volvió Pablo a predicarle a los judíos. Durante ese tiempo en que Pablo le estaba predicando a los judíos, el sábado, durante la semana, él estaba con Silvano y con Timoteo predicando en toda Tesalónica. El evangelio se estaba expandiendo y ellos estaban aprovechando la oportunidad. Los comentaristas dicen que aproximadamente Pablo estuvo en Tesalónica 1 mes. Esto es importante que lo tengamos presente. 1 mes. En 1 mes, este hombre de Dios junto a su equipo misionero organizaron la iglesia de Tesalónica. La iglesia a los tesalonicenses. Si usted sigue leyendo el pasaje, usted se da cuenta que hubo un problema. Y el problema era que ya había algunos judíos, dice, y algunos de ellos creyeron de los judíos. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres y nobles, no pocos. Es decir, la iglesia, por medio del mensaje de salvación que Pablo estaba trayendo, comenzaron a llegar muchas personas y el evangelio se estaba expandiendo, estaba llegando a mucha gente. Pero siempre hay personas que no les cuadra. Dice que algunos judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, porque ya sabían Pablo y Silas y todos los demás lo que estaba pasando, se habían salido, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón, este hombre que está aquí, Jasón, ha recibido, y todos estos contravienen a los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Que quién era? Jesús. Todo esto era una acusación completamente falsa, pero tenían que hacer de alguna manera aquellos judíos que no querían escuchar al apóstol Pablo, ni a Silas, ni tampoco a Timoteo, ni a los que se estaban convirtiendo. Ellos no querían escuchar a nadie, tenían que contrarrestar el mensaje. Y de ahí viene el problema. Dice la Biblia que y alborotaron al pueblo por medio de estas palabras y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza Jasón, que pudo salir de la prisión, obtenida fianza Jasón y los demás, lo soltaron y automáticamente dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos que fueron sacados fueron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los hermanos enviaron a Pablo de noche y a Silas hasta Berea y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, nuevamente Pablo y Silas. Pero si usted se da cuenta, cuando usted lee el pasaje, Pablo, Silvano
y en este caso que no se menciona a Timoteo, pero que también estaba como parte del equipo, estuvieron alrededor de no más de un mes. No más de un mes. Entre las 3 semanas que estuvieron predicando los judíos en la sinagoga, el primer día de la semana, el sábado. Perdón, el día de reposo, el sábado. Y luego otra semana más que estuvieron Jasón, estuvieron prisioneros y demás, hasta que fueron sacados en secreto en la noche. Pablo con su equipo misionero tuvieron que salir huyendo. ¿Qué pudiera haber pasado en Tesalónica después de un mes? Mire, si nosotros nos ubicamos en el contexto de nosotros hoy, usted va a un pueblo hoy, usted predica el evangelio, la gente dice yo recibí a Cristo y que Cristo es mi Salvador, lo primero que va a pasar es que muy pocas personas te van a brindar la casa para que usted se reúna en su casa. Y aquí Jasón había brindado su casa y fueron a buscar a los misioneros a casa de Jasón. Nosotros en un contexto más libre, ellos bajo persecución eran capaces de arriesgar sus propias vidas. Nosotros en un contexto de libertad no podemos hacer eso. Porque imagínense. Entonces, en un mes, si nosotros estuviéramos haciendo este trabajo y de pronto tenemos que salir del lugar donde hemos predicado el evangelio, lo que estoy completamente seguro es que lo que sembramos allí, si podemos cosechar algo, va a ser muy poco. Porque muchas personas que escucharon el mensaje en ese mes que usted y yo pudimos estar en un pueblo y tuvimos que salir huyendo de ese pueblo que venían contra nosotros de pronto, es que las personas que escucharon el mensaje pudieron haber dicho, se lo sacaron de aquí. Que ahora no tenemos líder, no tenemos a nadie para continuar la obra que estas personas vinieron a hacer acá. Lo que pasó en Tesalónica fue todo lo contrario. Y por eso es que es de notar lo que pasó en Tesalónica. En solo un mes se organizó una iglesia. Luego Pablo pasa allí, como dice la palabra del Señor claramente, que llegaron de noche a Berea y después de Berea fueron para Atenas. Y estando en Atenas, que es donde Pablo expone aquel gran mensaje al Dios no conocido que habían levantado una estatua, desde Atenas se supone, muchos comentaristas están de acuerdo, que Pablo envía a Timoteo de vuelta a Tesalónica. Y Timoteo entonces, después de haber pasado por toda esta experiencia, vuelve a Tesalónica y cuando llega a Tesalónica se encuentra con lo que él no imaginaba. Él no imaginaba encontrarse una iglesia en las condiciones que estaba la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia viva. Era una iglesia que las personas que se habían convertido habían tenido una experiencia genuina. Y esa experiencia genuina los había llevado a ellos a una entrega total por la causa del evangelio. Recordad también un poquito en el contexto histórico que Tesalónica era una ciudad importante para Grecia, en el mundo greco-romano, porque la conquista, Grecia, toda esa zona había sido conquistada por los romanos, pero todavía se hablaba el griego y demás, y toda aquella zona era importante. Había un camino que pasaba por el centro de la ciudad de Tesalónica, donde usaban los comerciantes, tenía puerto en el mar Egeo, y ese puerto también llegaban muchos comerciantes allí a la zona de Tesalónica, y por tanto era una ciudad muy popular y que llegaban muchas personas de diferentes lugares y regiones donde llegaban y traían con ellos todas sus culturas y también todas sus prácticas. De hecho, aquellos cristianos que se convirtieron en Tesalónica traían consigo una serie de costumbres que Pablo tuvo luego que a través de las cartas irle educando, irle discipulando, irle entrenando. La promiscuidad era parte del pecado de aquella ciudad. Las personas no se casaban, vivían en fornicación. Y Pablo en esta carta habla acerca de la fornicación. Habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y esto era lo que Pablo trata de hacer un énfasis claro en esta epístola. En estas dos epístolas, perdón. Porque en primera y segunda de Tesalonicenses usted va a encontrar cómo el apóstol Pablo, cuando escribe, hace un énfasis importante acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este era uno de los propósitos por el cual también Pablo escribía. Porque sabiendo esto los tesalonicenses, que Cristo venía pronto, entonces ellos se animaban, cobraban ánimo y tenían esperanza de que a pesar de todo lo que estaban sufriendo, el Señor está a la puerta. Pero juntamente con aquellas cosas que estaban viviendo los tesalonicenses habían también problemas. Algunos de los problemas de los tesalonicenses era también que algunos de los hermanos, como pensaban que Cristo venía pronto, no era necesario trabajar. Y algunos habían dejado hasta el trabajo,
pensando, ¿para qué voy a trabajar si el Señor está a la puerta? Entonces Pablo le escribe y le dice en una de sus cartas, de estas cartas que vamos a estar estudiando, el que no trabaje, que tampoco coma. Como para darle un llamado de que sí, el Señor viene, pero tus responsabilidades tienes que continuar haciéndolas. ¿Ok? Entonces todo esto es parte del contexto de esta carta. Es un contexto donde usted va a ver claramente, a través de varias enseñanzas que vamos a estar viendo en el pasaje, cómo esta iglesia fue proyectándose y cómo se convirtió también la noticia que recibió el apóstol Pablo de Timoteo en una noticia agradable por las cosas que había visto. Recordar ahora que Timoteo fue enviado y en el tiempo que estuvo Timoteo allí con los tesalonicenses fue sorprendido por la vida de los tesalonicenses. Se sorprendió porque Timoteo era un cristiano ya que llevaba tiempo en la fe. De pronto ve a los tesalonicenses que solamente en un mes ellos tuvieron que salir. Al regresar él encontró una fe genuina en aquellos hermanos. Y Timoteo pudiera haber dicho, caramba, ¿cómo es esto? Un mes bastó para que estas personas cambiaran completamente. Hoy, si vamos a traer al contexto estas verdades, ¿cuánto necesita una persona después que se convierte para que empiece a dar frutos de verdad? Hoy nos ubicamos en un contexto y empezamos a mirar a las personas. Bueno, ¿cuándo? No, yo me convertí en el año 2020. ¡Wow, qué bueno! ¿A cuántas personas has predicado? No, estoy aprendiendo. Todavía no lo ha predicado ni a una persona. Desde el 2020. Así podemos encontrar a personas hoy. Personas que se convirtieron hace 3, 4, 5 años, hasta 10 años y todavía están aprendiendo para ver cómo le predican a otra persona. Lo interesante es que cuando llegó Timoteo a aquella iglesia en Tesalónica y vio a todos sus hermanos, se sorprendió. Porque lo que él no pensaba ver fue lo que vio. Hermanos de meses de experiencia con Cristo, estaban llevando una vida de entrega a pesar de las persecuciones que estaban sufriendo. Extraordinaria. Él quedó completamente asombrado. Dice el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses acerca de la visita de Timoteo. Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, versículo 6, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, el apóstol Pablo hablando de sus aflicciones, dice, y aflicciones fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, yo recibí consuelo cuando llegó Timoteo y me habló acerca de la fe de ustedes. Estoy totalmente maravillado por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hermanos, cuando yo pienso en esto, yo me pregunto, ¿es lo mismo que nosotros vemos en la vida de otros creyentes? ¿Estamos maravillados por lo que Dios está haciendo? ¿Nosotros somos consolados en nuestras vidas espirituales por lo que Dios está haciendo en la vida de otros? Cuando llega alguna noticia, nos llegan así noticias frescas que digan, fulano de tal se mantiene fiel al Señor. ¡Wow! Yo sé que era el inicio del cristianismo, era el inicio de la iglesia, pero hoy somos más. Hoy somos más que en aquel entonces. Hoy somos más los que decimos que creemos en Cristo que los que estaban en aquel entonces. Hoy somos millones en el mundo. En aquel momento estaba la iglesia en crecimiento. Hoy somos personas que tenemos la libertad de predicar el evangelio a toda persona porque no tenemos ahora obstáculos en este país que nos diga que no podemos hacerlo. Ellos estaban siendo obstaculizados, estaban siendo perseguidos y aún así mantenían su fe en integridad para dar el mensaje de salvación a todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo a veces pienso que la conversión de los hermanos o de las personas en este tiempo están muy livianas. Son muy livianas. Y cuando estoy hablando de liviana, es que en realidad creo que muchas personas dicen haber tenido una experiencia y no han tenido ninguna. Y disculpen si con esto ofendo. Pero la evidencia real de que aquellos se convirtieron fue que los frutos fueron evidentes, automáticos. Fueron a la pasión de ese primer amor. Fueron a vivir la plenitud con el Señor.
¿Vivimos nosotros esa plenitud en estos tiempos cuando tenemos toda la libertad para predicar el Evangelio? Cuando estaba en mi país yo decía, necesitamos una persecución para saber quiénes son los que verdaderamente están en la iglesia buscando del Señor. Solamente con una persecución sobre los creyentes, nosotros vamos a saber quiénes son creyentes, quiénes verdaderamente aman al Señor, quiénes son capaces de arriesgar sus vidas por la causa del Evangelio. Porque cuando alguien te diga, o te callas o te callo, entonces ahí usted tiene que tomar una decisión. Porque si nosotros callamos, como dice la Escritura, las piedras hablarán. Porque lo que no va a pasar nunca es que el Evangelio sea silenciado en este mundo. Pero nosotros somos los que Dios escogió para dar el mensaje. En estos tiempos, como aquellos hombres de Dios en aquel tiempo. Por eso es que Timoteo llegó con la noticia buena de lo que estaba pasando. Hay un primer principio y voy a pasar rápidamente porque lo que quería era ubicarlo en el contexto. Pero la carta te habla primeramente de saludo. Pablo comienza dando un saludo a la iglesia. Un saludo a la iglesia. El saludo es simple. Pablo, Silvano, Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta misma frase se repite después. A la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y después dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una frase que te repite 2 veces acerca de lo que Pablo le estaba deseando a sus hermanos. Algo importante aquí. Como apóstol, Pablo se pone en primer lugar. Cuando hoy hacemos una carta, nosotros primeramente ponemos el destinatario. ¿A quién va dirigida la carta? Para fulano de tal. Para tal organización de este. Allá en aquel tiempo las cartas simplemente venían primeramente con la identidad de que escribía. Cuando Pablo dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y después dice a la iglesia a quien va dirigida. En otras ocasiones Pablo se identifica como apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. En este momento ni siquiera usó esos títulos el apóstol Pablo. Pablo dirigió directamente su atención a la iglesia. Y le dice a la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia. Y cuando ya Pablo habla de la iglesia que se había organizado en apenas unos pequeños meses y que había sido consolidada la fe por medio de Timoteo, entonces Pablo le enfoca con mucha claridad la importancia de lo que ellos significaban para Dios. Ustedes son una iglesia. ¿Qué significaba ser una iglesia? Una iglesia eran los convocados hacia afuera, los llamados para formar parte de. Nosotros somos una iglesia, somos los convocados hacia afuera. Es decir, fuera del mundo para vivir para Dios. Es decir, hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido convocados para formar parte del cuerpo de Cristo. Ya no somos del mundo. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, ustedes son la iglesia ahora que está en Tesalónica. Ustedes forman parte de un cuerpo importante, del cuerpo de Cristo. Por tanto, ustedes tienen que rendirle obediencia al Padre eterno y a su Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora Pablo le estaba diciendo claramente con estas palabras la importancia que ellos habían alcanzado después de haber recibido el mensaje de salvación y haber obedecido la palabra. Más allá, el apóstol Pablo entonces no solamente habla de esto, de los que fueron llamados hacia afuera, sino que habla de la identidad que ellos tenían. Fíjense, Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Cuando se escribían cartas en aquel tiempo, Pablo nunca escribió una carta a una iglesia diciendo que no eran parte de Dios, ni que Dios no podía dar la bendición, sino que él siempre pedía la bendición de Dios para ellos. Pero ¿por qué Pablo podía pedir la bendición para aquella iglesia? Porque la iglesia no era de él. La iglesia era del Dios eterno a quien ellos tenían que adorar. Y el único que podía bendecir la iglesia no era él. Era el Dios al cual él servía. Pablo le dice que la paz del Señor nuestro, como hermanos estaba hablándole ya, sea con ustedes. Que la gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Porque ustedes son parte ya de un pueblo que ha sido llamados para vivir y honrar al Dios eterno. Esa era parte del saludo. Pablo le estaba diciendo, ya ustedes han sido puestos en una condición diferente. Ustedes han sido llamados para vivir y honrar al Dios eterno, para glorificar al Dios de los cielos. Más allá, entonces, podemos ver que después del saludo, Pablo enfatiza en algo.
los motivos para dar gracias a Dios por sus hermanos. Aquí está el principio. Después del saludo, Pablo enfatiza cuáles eran los motivos por los cuales él daba gracias a Dios por sus hermanos. Lo podemos ver a partir del versículo 2 en adelante. Pablo comienza a partir del versículo 2 en adelante y todo el capítulo 1 usted puede ver de las acciones de gracia de Pablo por lo que había recibido como noticia de Timoteo. Timoteo regresa a dar la noticia y hace la carta a Pablo y le dice, estoy asombrado, qué bendición, lo que estoy viendo es tremendo. Tremendo lo que estoy viendo. Vamos a la Biblia y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. No había un momento en el día en que Pablo, cuando se arrodillaba, no diera gracias a Dios por sus hermanos. Lo recordaba en todas sus oraciones, haciendo memoria de vosotros en nuestra. Fíjense, no solamente yo, sino Silvano y Timoteo que los conocieron, dan gracias a Dios por ustedes. ¿Pero por qué dan gracias a Dios? ¿Por qué podía Pablo dar gracias a Dios por aquellos que estaban allí? Daba gracias por varias razones que Pablo enumera acá. Al menos 3 razones importantes que vamos a ver rapidito y que son parte de este principio que eran los motivos por los cuales Pablo daba gracias a Dios por sus hermanos. Lo primero que podemos ver es que a partir del versículo 3, Pablo dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la versión Reina Varela. Si usted va a la versión Reina Varela, la versión internacional, que es también una traducción buena del texto bíblico, puede encontrar las 3 cosas importantes que aparecen también en este pasaje, por los cuales Pablo da gracias a Dios por la vida de todos los tesalonicenses. Pero puede decir así. Voy a leer una parte en Reina Varela de 60 y la otra en versión internacional. Dice así, Reina Varela de 60, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, ahora comienzo, de vuestra obra, versión internacional, producida por la fe, vuestra obra producida por la fe, vuestro trabajo impulsado por el amor y vuestra perseverancia inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 3 principios muestran 3 cosas por las cuales Pablo daba gracias a Dios por la vida de sus hermanos. Lo primero, por la obra producida por la fe. Fíjense, una obra que tuvo frutos en un mes. Esto es lo que a mí me sorprende cuando estaba estudiando esta carta y leí los tesalonicenses, luego estaba leyendo Hechos de los Apóstoles, los comentarios, todo el mundo coincide de que el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica no pasó de un mes. En un mes, predicando el Evangelio. De pronto tiene que huir de Tesalónica y cuando se va como que se pierde el contacto. Recuerden que la correspondencia no era como ahora. Antes no había WhatsApp. ¿Ok? Ni había correos electrónicos. ¿Entiendes? Ni siquiera había la cosa esa de los... Se me olvidó ya, porque ya eso es tan viejo. Los telégrafos. Es eso, ¿no? Ni había teléfonos de eso, de cable, no había nada de eso. Él salió huyendo, llegó a Berea, de pronto sale a Atenas, en Atenas se concentra, llega a la sinagoga, comienza a predicarle a los atenienses, pero de pronto se recuerda, dice, allí dejamos hermanos. Timoteo, vamos a Tesalónica. Ve a Tesalónica, Timoteo. Timoteo llega, se sorprende. ¡Wow! En un mes, lo que estoy viendo ahora, este grupo de hermanos, estas personas que están dando frutos ya de fe, es increíble. Timoteo regresa alrededor de 6 meses de haber estado con los tesalonicenses y da la buena noticia. Pablo entonces, animado por todo lo que estaba escuchando, dice, doy gracias a Dios por la obra producida por la fe que hay en ustedes. La fe que llegó a ustedes ha sido increíblemente perfecta. Ustedes están dando ya frutos. Están obrando conforme a lo que han creído. Y vamos un poquito más allá. Los tesalonicenses tenían que cambiar muchas cosas. Si usted lee la carta, usted se da cuenta de que tenían sus problemas. Pero ¿qué creyente no tiene problemas después de un año, después de un mes de convertido? Cuando está dando los primeros pasos en la fe. A veces los problemas mayores vienen de los hermanos que llevan 20 años.
y no de que lleva un mes en la fe. ¿Me explico? Entonces, aquellos creyentes que se habían convertido hace tan poco tiempo estaban dando un fruto extraordinario porque su fe era auténtica. La fe verdadera, hermanos, produce acciones concretas. Cuando una persona se convierte, acciona para Dios, vive para Dios, para honrar a Dios. No es solo una creencia, no es solo porque creí, sino que es una fe viva y activa. Yo recuerdo cuando yo me convertí en el año 92. Ha llovido un poco ya. Cuando yo me convertí en el año 92, con apenas 15 años, yo tenía deseo en mi corazón de ese primer amor ferviente en mi corazón para servir a Dios. Hermanos, después que me convertí a los 2 años, tuve llamado al ministerio pastoral. A los 2 años. Y a los 3 años de estar convertido en el año 96, casi 4 años de convertido, me convertí en agosto del 92 y tuve llamamiento en agosto del 95 y en el año 96 estaba listo para entrar al seminario. Porque yo quería servir a mi Dios. Yo quería entregar mi tiempo completo para servir a Dios y honrarlo. Tenía 19 años cuando pasó esto. 19 años. Y yo no soy el ejemplo más digno para decirte hay fervor o no en una persona cuando se convierte. El ejemplo digno debe ser usted. Usted tiene que saber si hay fervor en su corazón después que conoció a Cristo. Porque cuando una persona conoce a Cristo hay algo dentro que te impide estar quieto. Necesitas compartir el Evangelio. Necesitas compartir las buenas nuevas. Necesitas explotar y decirle a todos quién te ha cambiado. Y es difícil. Con todas las cosas que van pasando en la persona en el momento que se convierte, porque yo también lo viví. Escondía mi Biblia bajo el brazo para que no me vieran al principio, pero después ya la saqué de bajo el brazo y dice, Cristo me cambió. Porque vivía en una zona bien difícil. Con los muchachos del barrio y no querían que se burlaran de mí. Pero cuando yo comprendí y fui madurando en mi fe, me di cuenta de que eso no me importaba. ¿Me explico? Porque había un fervor, quería servir. Aquellos creyentes querían servir a Dios. La fe produjo en ellos un obrar para los demás. Pensaban en la obra de la propagación del Evangelio y esta realizada aún en medio de intensas persecuciones. No hay para mí dudas de que esto era una obra resultante de la fe genuina de aquellos tesalonicenses. En un mes fue suficiente. 3 sábados en la sinagoga para que muchos judíos se convirtieran y para que otros levantaran calumnias y buscaran grupos para sacarlo, pero aún sacándolo de la ciudad, no pudieron parar la propagación del Evangelio. Dice la Biblia más adelante también, no solamente daba la gracia a Dios por la obra producida por la fe, sino por el trabajo impulsado por el amor. Y aquellas personas, fíjense, reciben a Cristo y el amor de Dios se apoderó de ellos que comenzaron a servir de forma desinteresada. Eso lo hace nada más el amor de Dios. Cuando tú lo haces para el Señor, cuando tú lo haces para honrar al Señor, el amor cristiano se demuestra entonces por un servicio genuino, sacrificado por la vida de los demás. Y esto lo estaban haciendo. Lo hacían aquellos creyentes. También nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados a hacer un trabajo impulsado por amor a Dios, no para recibir nada. El amor es el que nos impulsa a trabajar y a servir por el Señor. Cuando lo hacemos, Dios trae recompensa para la vida de nosotros los creyentes. Y Dios traerá también bendición para nosotros. Hemos sido llamados entonces para trabajar, darnos a los demás por amor al nombre de nuestro Señor. Por amor lo hacemos, ¿sí? Porque ellos comprendieron de que Cristo los había amado. Solamente cuando una persona comprende que Cristo te ama, que murió por ti y que tú no eres merecedor de nada, es cuando tú comienzas a servir a Dios por amor a Dios, porque Él te amó primero. Él nos amó primero. Debemos también nosotros entregarnos y amar a los demás. La otra acción de gracia estaba en la perseverancia inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto bíblico en Reina Valera de 60. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versión internacional. La perseverancia, es decir, doy gracias por la perseverancia de ustedes, inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
ustedes se han inspirado en la esperanza de que Cristo viene. Y por eso ustedes han cobrado ánimo y perseveran en el Señor. Qué bueno es saber que Cristo viene. ¿Lo creemos? ¿Creemos que Cristo vendrá un día por su iglesia? ¿Y qué es lo que Dios espera que estemos haciendo cuando Él venga? Amén. Predicando el Evangelio. Dios espera que nosotros estemos volcados en la obra evangelística, perseverando en el Señor, compartiendo el mensaje, impulsados por nuestra fe en el Señor, por amor a los demás, a obrar por la fe que tenemos en Cristo. Eso es lo que Dios espera. Y era lo que los tesalonicenses estaban haciendo. Y Pablo, sabiendo lo que estaba pasando con ellos, se anima y reconoce la bendición de recibir una noticia tan buena de parte de Timoteo por lo que había visto entre los tesalonicenses. Hermano, la esperanza en Jesucristo da fuerzas para perseverar. Cuando tenemos esperanza en Cristo, perseveramos. Cuando tenemos confianza en Cristo, cuando venga la prueba, perseveramos. Cuando vengan los problemas adversos a nuestra vida, si confiamos en Cristo, lo enfrentamos. Los cristianos en el primer siglo eran tomados y echados en el Coliseo romano y despedazados por las fieras. Y ninguno en la historia, aquellos de fe genuina, negaron a Cristo. Podían ver a sus hijos cómo las fieras iban despedazándolos, cómo veían sus entrañas en el Coliseo romano. Y todos los romanos riéndose y disfrutando. Y ellos siendo recibidos en gloria por su esperanza en Cristo. Esa esperanza los mantuvo con fe e integridad. Los mantuvo firmes a pesar de las acechanzas y las situaciones que pudieron vivir. Por tanto, perseveraban porque confiaban en Jesucristo y confiaban en la obra de Él. Le daba nuevas fuerzas Cristo para poder seguir. En medio de las dificultades, ellos podían saber que ahí estaba Dios. Por último, Pablo afirma entonces la seguridad de la elección de aquellos creyentes. La seguridad en la elección de aquellos creyentes. Pablo le dice, ustedes están seguros. Y están seguros porque ustedes han sido parte ahora, han sido rescatados y forman parte ahora de la iglesia. Dice el texto, y este texto tiene varias interpretaciones. Y yo no voy a entrar en tantas interpretaciones. Voy a decir simplemente lo que entiendo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cabe dos cosas. Cuando tú miras el texto, dice, vuestra elección era como que los tesalonicenses habían elegido a Cristo. Y la otra interpretación, basada en el texto y los idiomas, es que Dios los había alcanzado y los había traído. Cuando usted va al contexto inmediato de la Biblia y usted va al mismo libro de los Hechos, Dios nos llama a todos nosotros ¿a qué? A predicar el Evangelio. Hay una palabra que a veces le tenemos tanto miedo que no queremos pronunciar, que es la palabra elección. Dios elige. Es bíblica la palabra. No podemos sacarla de la Biblia. Aquellos que son estudiosos de la Biblia, que creen y que tienen una teología reformada, pueden creer de que la elección arbitraria, que yo la veo un poco arbitraria, que elige un grupo y otro desecha, yo lo veo así, pero yo creo que hay elección de parte de Dios. Aun cuando yo la pueda ver y que tengo tantas dudas, aún estudiándola, yo no puedo decir con cabalidad, Dios no lo hace así, porque Él es soberano. Y yo me quedo simplemente en silencio cuando Dios no me da una última palabra. Pero yo sí creo que hay elección de parte de Dios y que Dios había elegido un pueblo y la responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios es predicar su palabra. Ahora, ¿quiénes son salvos? ¿Usted lo conoce? No, los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? ¿Quiénes? Los que responden al llamado de la salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y hay una respuesta. Hay una respuesta. Entonces, como que usted no conoce a nadie que sea elegido o no, usted lo que tiene que hacer es predicar la palabra. El apóstol Pablo dice, conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Usted va al libro de los Hechos. Pablo predicaba el Evangelio, los discípulos predicaban el Evangelio, y allí en los primeros capítulos dice que después de predicar el Evangelio, ¿qué hacía Dios? ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Quién le añadía?
Yo no era el que añadía. Pedro no añadía a la iglesia a nadie. ¿Ok? Pedro predicaba el evangelio. Bernabé predicaba el evangelio. Jacobo predicaba el evangelio. Los discípulos predicaban el evangelio. La iglesia predicaba el evangelio. ¿Y quién añadía a la iglesia? Los que iban siendo salvos. Mas Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Tu llamado es predicar. No te metas en la cabeza ahora a estudiar la teología para ver a quién Dios elige. Cuando el ser humano y el creyente comienza a meterse en los temas profundos de la Escritura y todavía no tiene la madurez para asimilarlo, pierde el foco de lo que es más importante. Y lo más importante es predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién va a responder? El elegido. El elegido. El que responde a la salvación por medio de la proclamación y toma la decisión. Ok, no es de nosotros el saber los misterios. Los misterios son de Dios. La responsabilidad de usted es predicar el evangelio. Y en eso estaban claros aquellos tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban claros que ellos tenían que predicar el evangelio y que ellos habían sido añadidos, por tanto, elegidos para formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando dice la Biblia, y es lo que yo creo, vuestra elección no es que ellos hayan elegido formar parte, sino basado en el contexto inmediato de la Biblia, Dios los había llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Ustedes han sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo para proclamar las verdades de aquel que descendió de lo más profundo, es decir, de lo más alto para traer a este mundo luz y traer salvación. Mi querido hermano, entonces, Pablo afirma que los tesalonicenses fueron elegidos por Dios y además le está hablando de identidad. Ya ustedes no son como eran antes, ahora ustedes viven para el Señor. Ustedes tienen una seguridad espiritual. Ustedes son hijos del Rey. Han sido llamados y como han sido llamados ahora, tienen un llamado y ese llamado es parte de una elección también. Porque cuando Dios llama, ya te está eligiendo, porque ya eres parte del pueblo de Dios, que entraste al lugar premarcado. Por tanto, eres predestinado en Cristo para vida eterna. Porque todo el que entra por la puerta de las ovejas y estando ya dentro de la puerta, dentro, no va a ser nunca sacado de ese lugar. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo que aquellas personas no fueron llamados para esto? Y ellos tenían ahora que seguir proclamando para que Dios trajera a todos esos que seguían siendo añadidos a la iglesia para formar el cuerpo de Cristo en Tesalónica, en Hialeah. Donde quiera que esté un cristiano, nuestro llamado es a predicar. Y Dios es quien da el crecimiento y es quien trae y es el que hace la obra. Ninguno de nosotros puede hacer la obra en el corazón del hombre. Yo no puedo cambiar el corazón de ustedes. El único que cambia el corazón del hombre es Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces esto había pasado con aquellos creyentes. Ahora formaban parte de una familia y eso traía seguridad. Entonces esta elección no es motivo de orgullo para aquellos creyentes. No era para estar orgulloso. Ahora soy parte de la familia de Dios. Dios es mi Padre y mi Señor Jesucristo es mi Salvador. No, no es orgullo. Es simplemente para vivir en humildad y gratitud por aquel que hizo eso por nosotros. Somos parte de la familia de Dios para vivir en integridad, en alabanza, en adoración por aquel que dio todo por nosotros. Por eso, hermano, vivir con la seguridad de que Dios te ha escogido y te ama es una bendición. Eso trae bendición a la vida de un creyente. Usted se imagina que usted haya creído en Cristo, y perdonen que me he tomado estos minutos de más, que usted haya creído en Cristo y que usted no tenga ni siquiera la garantía de que va al cielo. Yo a veces veo creyentes que dicen, tú vas al cielo y dicen, no, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Cómo que tú no sabes? Cuando Cristo pagó por la deuda de tu pecado, tú has creído en Cristo, lo aceptaste como tu Salvador personal. ¿Cómo que tú no sabes que vas al cielo? Si hay dudas, es porque no hay nada. Porque donde hay duda, no puede obrar el Espíritu de Dios. Porque en el amor de Dios no puede haber dudas. Entonces, quita esa duda de ti. Porque si usted es hijo, usted ha sido comprado por precio.
Y el precio fue el precio de Cristo en la cruz del Calvario, para que usted viva con confianza, para que usted viva sin temor, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Como dice allí la primera epístola de Juan, cuando enfrentemos dudas y desafíos, mi hermano, recuerda que eres amado por Dios. Dios te amó, a pesar de, como decíamos la semana pasada, a pesar de tu pecado, a pesar de tus errores, a pesar de todo, Dios envió a su Hijo Cristo por ti y por medio de Cristo te amó. Por medio de Cristo te amó. No como eres, sino a pesar de cómo eres. Porque Dios no ama tu pecado. Dios no ama quien tú eres en tu vieja vida. Dios ama el nuevo nacimiento en ti. Dios ama la nueva persona en que te has convertido. Eso es lo que Dios ama de nosotros. Entonces vivimos con seguridad. Cuando enfrentes dudas o desafíos, recuerda que eres amado por Dios y que tu vida tiene propósito, tiene valor y tiene una esperanza segura en los cielos. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, esa esperanza es la que ustedes deben tener siempre, porque Cristo un día vendrá por nosotros. En esencia, Pablo va a hacer énfasis en la vida de los tesalonicenses, sabiendo de que la venida del Señor está cerca. Y él vive agradecido a Dios por todo lo que había visto y escuchado de la vida de sus hermanos. Que Dios permita que también sea así nuestra vida. Que nuestra vida pueda dar frutos de fe. Que nuestra vida esté impulsada siempre por el amor de Dios. Que nuestra vida esté en perseverancia constante. Porque sabemos que confiamos en Cristo y tenemos esperanza en Él. Por eso persevero en mi fe. Porque el Espíritu es el que persevera en mí para yo mantenerme firme hasta el día de la redención. Tenemos seguridad. Y esa seguridad nadie la arrebatará. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, decía el apóstol Pablo a los romanos. Somos contados como ovejas de matadero. Más, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es nuestra porque Cristo nos amó. Y si usted está en el centro del amor de Dios, usted es victorioso en Cristo para redención eterna. No para sanarse de todas las dolencias de esta vida, sino para vivir con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Nos ponemos en pie para terminar y así concluimos. Señor y Padre, gracias por nuestros hermanos. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos humildemente. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.